En principio quiero fundamentalmente agradecerle a Fernando Martínez Nespral esta posibilidad de poder presentar mi trabajo a todos ustedes los aquí presentes. Mi texto se titula Los viajeros en el espacio rioplatense a mediados del siglo XIX, la construcción de imágenes en torno a la diversidad social. Principalmente este estudio se enmarca en un conjunto muy amplio de trabajos que se han multiplicado, especialmente en las últimas 2 décadas, en torno a la literatura de viajeros dentro de nuestro país, e intenta de algún modo reconstruir aquellas imágenes que un grupo de viajeros generaron en torno a los extranjeros y los nativos en el espacio rioplatense de mediados del siglo XIX. Debería señalar que hasta hace unos pocos años existía un cierto desbalance entre un gran número de trabajos que habían abordado el tema de la población nativa, sobre todo focalizando en la presencia de los gauchos, la figura del gaucho, la construcción de estereotipos en torno al gaucho y la menor cantidad de trabajos concentrados en el tema de los extranjeros. Por eso, para poder realizar este recorrido, fundamenté mi trabajo básicamente en 7 obras de viajeros de distintas procedencias, Inglaterra, Francia e Irlanda, que estuvieron en Buenos Aires y Montevideo entre 1847 y 1868, años que sabemos presenciaron la etapa final del rosismo y el inicio del proceso de organización nacional en nuestro país. Vale la pena aclarar que en realidad, de estos 7 viajeros, 5 pueden ser considerados o concebidos como viajeros en sentido más estricto y 2 de ellos en realidad podrían ser interpretados en sus prácticas y en sus objetivos y motivaciones en tanto inmigrantes, porque en realidad llegaron con el objetivo explícito por ellos exteriorizado de amasar fortuna en nuestro país. Vale la pena también resaltar que hasta mediados de la década del 70, el mayor número de estudios concentrado en este tipo de problemática y temática tendía a validar los discursos y a legitimar estos relatos en función del grado de veracidad o verosimilitud del contenido de los textos. Y recientemente otra línea historiográfica ha puesto el acento en intentar contextualizar estos relatos en sus referentes discursivos y espaciales, destacando sobre todo la intencionalidad y la subjetividad de los autores. Entonces, en esta última línea es que traté de alinear justamente mi lectura. Si nosotros tuviéramos que pensar someramente cuál fue el paisaje social descrito en estos relatos, podríamos decir que la gran divisoria o el eje fundamental en esta mirada de estos viajeros tenía que ver con la distinción entre extranjeros y nativos, por un lado, y dentro de los extranjeros y de los nativos se pueden ir descubriendo, se pueden ir desgajando una serie de heterogeneidades que tiene que ver con la aparición de distintas figuras, con el trazado de distintas imágenes que van contorneando de algún modo dentro de los extranjeros, en primer lugar a los inmigrantes
a aquellos que han llegado justamente para lograr un proceso de movilidad social ascendente. Y estos inmigrantes se van definiendo en los relatos de estos viajeros que logré analizar por oposición a dos figuras básicas. Por un lado, los propietarios y por el otro lado, los viajeros mismos. Entonces tenemos ya trazado un cierto panorama de este conjunto heterogéneo de extranjeros en el que se destaca por su presencia numérica y por su fuerte impronta en la sociedad local a los inmigrantes. Estos inmigrantes aparecen en principio como una masa anónima, desposeída, que vienen justamente a ofrecer su fuerza de trabajo en el marco de un proceso de expansión del capitalismo decimonónico. Los viajeros les asignan nichos laborales, los adscriben a determinadas nacionalidades, que son las que recurrentemente aparecen en los relatos, ingleses, franceses, italianos, y en general estos inmigrantes son portadores de virtudes positivas, lo que hace que sus figuras sean valoradas por estos viajeros. Con estos inmigrantes se contrastan los propietarios, que son aquellos que justamente han llegado para ofrecer, para aportar los capitales necesarios para poner en marcha este proceso de expansión capitalista. Estos propietarios aparecen liderando los procesos de modernización del país, son portadores de virtudes visionarias, se destacan sus características laboriosas, su espíritu emprendedor. Y llamativamente, además, estos aparecen ligados a dos mundos. Por un lado, un mundo de la economía, el mundo en el cual ellos se desarrollan hábilmente, un mundo en el que interactúan además con el componente nativo de la sociedad adoptiva, y otro universo que es el universo, digamos, del plano político, donde ellos fundamentalmente tratan de mantener los vínculos con su comunidad de origen, ¿no? Entonces, en estas imágenes de los viajeros uno puede percibir cómo ellos van detectando esta reticencia de los propietarios a participar en la política, y van además dando cuenta de cómo esta actitud de evitar esa intervención en el mundo de la política local hace que realmente se puedan tensionar en un futuro las relaciones dentro del país, en tanto cuanto este va a estar conformado, como dice uno de los viajeros, por una gran masa de habitantes que no tienen ningún interés en la política y nunca se va a convertir en un grupo de ciudadanos que realmente tengan un compromiso político con el país. Entonces, en torno a esta primera dicotomía que yo les indicaba, inmigrantes en tensión con los propietarios o como parte de esta doble cara de la moneda, inmigrantes y propietarios, está la otra dicotomía que se va construyendo, que es la de inmigrantes y viajeros, ¿no? Los mismos viajeros son los que se ocupan de definir los contornos de estas oposiciones, y en este sentido, si por un lado los inmigrantes aparecen también como pobladores colonos, como sujetos que tienen el propósito de obtener ganancias con la venta de los productos derivados de la cría del ganado, por otra parte también se contornean entonces las imágenes de los propios viajeros sobre sí mismos, como aquellos que tienen la capacidad de experimentar distintos modos de vida en tierras desconocidas, como aquellos que pueden circular libremente observando el paisaje, los hombres, la cultura, también como aquellos que pueden entrar en contacto con sus connacionales y que pueden contribuir a consolidar esa comunidad de pertenencia. Llamativamente, estos extranjeros
como yo les decía anteriormente, aparecen como reticentes a transformarse en ciudadanos. Las referencias a estos ciudadanos son muy limitadas, muy escuetas, y simplemente se señala esta tensión entre la participación de los extranjeros en la economía y su limitado interés por la política. En cuanto a los nativos, el otro gran universo que describen estos viajeros, bueno, los nativos, los nacidos en el país, son vinculados a la barbarie, a la indolencia, a la pereza, a la inercia, al inmovilismo, todas características negativas que los colocan en las antípodas de la civilización. Los extranjeros son los portadores de la civilización y los únicos que aparecen como estandartes del orden, del hábito, de la disciplina del trabajo, de este espíritu emprendedor que yo les mencionaba. El preconcepto de que los nativos eran reticentes a incorporar las innovaciones o los valores de la civilización condicionaba fuertemente las observaciones de los viajeros, como aquella de Seymour, a propósito de las reacciones que provocaba la instalación del ferrocarril desde Rosario a Fraile Muerto. Abro la cita textual. El tránsito de la línea aumentaba diariamente y aún los nativos, tardíos como son para adoptar cualquier adelanto, comenzaron a descubrir que sus productos hacían las 130 millas existentes entre Rosario y Fraile Muerto mucho más rápidamente por ferrocarril que en las lentísimas carretas de bueyes. Cierre de la cita. En definitiva, esta idea de los nativos como muy reticentes a incorporar los elementos de la supuesta civilización, que se articulan con aquellas visiones relativas a los gauchos, que coinciden en ubicarlos en los peldaños más bajos de la estratificación social de la época. El gaucho aparece como un sujeto poco comunicativo, de escasa elocuencia con los extranjeros, aislado, cerrado sobre sí mismo. Estas percepciones son aún más negativas en el caso de los aborígenes, quienes son colocados en la base misma de esta estratificación y quienes además son clasificados en función de su grado de conflictividad con los extranjeros. A esta cuestión de la conflictividad se agrega el grado de agresividad. Por lo tanto, los aborígenes que conforman los malones son los más temidos, los más criticados. En esta cuestión del mundo de la población nativa están también las mujeres que aparecen citadas en estos relatos. La visión hacia las mujeres nativas es bastante ambivalente porque por un lado, por lo general se destaca su belleza natural, sus encantos, sus modales corteses, pero por otra parte también se señala cómo estas mujeres tienen y defienden estrategias de uniones nupciales que claramente les garantizan a ellas una posición, una determinada posición en la sociedad. En este sentido, este tipo de matrimonios por conveniencia muy buscados son caratulados como artilugios inimaginables en las sociedades europeas, al decir de estos viajeros. En esta cuestión de relevar cuáles son los perfiles, cuáles son los sujetos que estos viajeros van descubriendo, hay otra cuestión que también me interesó, que la voy a comentar muy brevemente, que es el aspecto de la interacción social, cómo es revelada esa interacción entre nativos y extranjeros, porque bueno, en principio podríamos resaltar el hecho de que si bien las experiencias de convivencia armónica están presentes en los relatos, lo que aparece con mucha mayor frecuencia es la existencia de escenas de desencuentros, de distanciamientos, que podrían ser evidentemente la manifestación de tensiones existentes entre los grupos, tanto tensiones que parten de los nativos hacia los extranjeros. De hecho, muchos de los relatos hacen hincapié
en el hecho de que los extranjeros son víctimas de los gauchos constantemente, ¿no es así? Pero también violencia que puede ser ejercida por parte de los extranjeros sobre los nativos, incluso entre los mismos extranjeros. También hay varias piezas, varios pasajes donde se destaca cómo los extranjeros pueden lucrar con sus connacionales, cómo pueden abusar con maltrato y explotación. En definitiva, y un poco para cerrar y no excederme del tiempo, diría que los relatos que he logrado analizar de estos viajeros inmigrantes presentan muchas diferencias marcadas por las procedencias de estos autores, por el género. De hecho, una de las viajeras es mujer, por la formación profesional, por los propósitos de traslado, por las motivaciones. Sin embargo, más allá de estas distinciones, todos estos relatos van elaborando, van trazando semejantes apreciaciones en torno a los sujetos observados. ¿Por qué estas miradas tienden a coincidir? ¿Por qué abrevan casi en los mismos estereotipos? Esta era un poco la pregunta final. ¿Por qué podemos detectar estas semejanzas en las imágenes? ¿Por qué todas ellas terminan construyendo estas fisonomías sociales? Una primera respuesta podría apuntar a la experiencia sensorial compartida, ¿no es así? La contemplación de un pasado, de una realidad común, es algo que quizás existe y que estas personas han podido detectar y relevar. Otro elemento, y relativizando esta primera respuesta, tendría que ver con tomar en cuenta la condición de portadores de culturas de estos viajeros. En este sentido, podríamos recordar que el testigo presencial, productor del relato, era depositario de un conjunto de saberes que condicionaban su visión y comprensión del mundo que recorría y escudriñaba. Esos conocimientos provenían no solo de lo que ellos habían podido incorporar en su tierra de nacimiento o en aquellas sociedades donde habían estado previamente, sino también provenían de las mismas tradiciones locales, porque como viajeros habían leído a Echeverría, a Sarmiento, y muchas de sus imágenes tenían que ver con la multiplicación de estereotipos que ya estaban en la literatura o en la política argentina. En tercer lugar, esas visiones sobre los otros estaban fuertemente condicionadas en estos casos por el potencial público lector, por el contexto de recepción europeo, por el tipo de mirada que ellos querían ofrecer. Recordemos que estos trabajos estaban encaminados a cumplir una misión informativa y propagandística en el viejo continente, al tiempo que contribuían a redefinir la imagen de Europa desde afuera, ¿no es así? Y aquí retomo lo que dijera Mary Pratt, hace ya unos años en su libro sobre los viajeros. La entidad llamada Europa fue construida desde afuera en la misma medida que desde dentro, ¿no? Esta contribución de lo que está fuera de Europa para construir esa imagen, sobre todo en este caso que iba a terminar siendo la Europa de la Belle Époque. En definitiva, y retomando un poco la pregunta propuesta por una historiadora argentina, Andrea Reguera, ¿de qué hablaba el viajero, ¿no? ¿Hasta qué punto hablaba de él mismo o del otro? Creemos que en realidad estos viajeros hacían referencia tanto al otro como a sí mismos, solo que esta última dimensión es quizás más compleja de aprender, ¿no es así? Porque ha perdido ese sentido personal y único y se ha cargado de significado colectivo. El relato de viaje, además, intentaba referirse a una supuesta realidad, esta realidad que los viajeros trataban de describir y que valoraban en sus propios relatos, pero por sobre todas las cosas, esos relatos daban cuenta de aquello que en un momento dado se podía decir, aquello que era dable escuchar, aquello que debía y podía ser dicho. Entonces, de alguna manera, estos relatos muestran cómo esos discursos se iban construyendo en esta tensión, en esta intersección constante
entre lo que se observaba y lo que se podía y debía decir. Bueno, muchas gracias.